Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, gracias una vez más por estar con nosotros en esta plataforma del canal Hasta que caiga la tiranía. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes, no desde nuestro estudio del canal, sino desde otros lugares, evidentemente compartiendo con ustedes y tratando de comunicarnos directamente con ustedes. Como ustedes recuerdan, el día de ayer sacamos un programa muy parecido a este formato que estamos sacando el día de hoy, donde explicamos un tanto el contexto de lo que estaba ocurriendo en este país, Ecuador, y lógicamente de profunda preocupación por la crisis que se ha venido profundizando durante los últimos días. Eso ciertamente nos llamó la atención, especialmente por la cantidad de venezolanos que han emigrado a este país y se encuentran con una situación muy parecida a la realidad de Venezuela en algunos años atrás, especialmente con el tema de las protestas, del cierre de calles, etcétera, etcétera. Y esto lógicamente genera mucha preocupación de que si este país entra en un cambio que pudiese acabar con el Estado democrático de este país, pues la pregunta hacia dónde corremos, hacia dónde vamos a ir. El día de ayer estaba prevista un proceso en el Parlamento, en la Asamblea Nacional del Ecuador, donde se estaba decidiendo sobre la destitución del presidente. Se necesitaban 92 votos y de los 137 curules disponibles. El correísmo logró, con amenazas, con todo lo que uno se puede imaginar, lograron llegar o recoger en total 81 votos para la destitución del presidente Guillermo Lasso. No obstante, a pesar del chantaje, a pesar de que el correísmo, el grupo de los asambleístas del correísmo lo intentó, no lo lograron. Es decir, la vía parlamentaria de la destitución de un presidente que fue electo democráticamente, no lo lograron. Creo que en esto ha perdido, quien salió perdiendo fue Rafael Correa, literalmente. A pesar del caos ocasionado, no logró tumbar desde el punto de vista parlamentario al presidente Guillermo Lasso. Lo celebramos como resguardo de la institucionalidad de este país. Ahora, algunas personas me han estado diciendo, pero es que, Norbey, hay un detalle que usted no le ha prestado atención. Usted se está quejando tal vez por las protestas mediante el vandalismo, mediante el uso de ciertas herramientas para poder generar un caos y para retomar, que el pueblo retome el poder y que el pueblo puede sacar a una persona como Guillermo Lasso. ¿Por qué usted no se queja, por ejemplo, de las protestas en Venezuela contra el gran demócrata Nicolás Maduro? Pues hay una gran diferencia que es notable. Por un lado está Nicolás Maduro, que no fue electo por los venezolanos. En 2018 no se llevó a cabo un proceso de elección transparente, democrática, y que fue rechazado por la comunidad internacional, porque además inhabilitaron, así como lo hacen en Nicaragua, inhabilitaron a los principales candidatos que podrían representar una amenaza para Nicolás Maduro. Ustedes recuerdan literalmente ese momento. Ahora, por eso Nicolás Maduro no fue electo. Cuando hay un Estado o un régimen que ha querido usurpar el poder a la fuerza, pasando por encima del derecho de los ciudadanos de poder elegir democráticamente, entonces allí sí es muy válido profundamente que los pueblos puedan reaccionar para atacar y para tumbar, mejor dicho, derrocar un tirano como Nicolás Maduro, que es muy distinto a lo que ocurre en Ecuador. En Ecuador, hace un año atrás, los ciudadanos escogieron especialmente a un presidente mediante el voto legítimamente hablando, reconocido por la comunidad internacional además. Por lo tanto, es muy diferente. En Venezuela hablamos de un dictador, de un tirano, de uno que ha cometido crímenes de lesa humanidad, investigado por la Corte Penal Internacional, involucrado con el narcotráfico, el cartel de los soles, con los carteles de Sinaloa, involucrado, por supuesto, con el mayor elemento desde el punto de vista de la corrupción de nuestro país. La diferencia es marcada. Por lo tanto, en Venezuela es profundamente válido la reacción del pueblo, de todos los venezolanos, con toda la fuerza posible. Ojalá tuviésemos
la fuerza de los indígenas ecuatorianos cuando salen. Eso sí lo veo yo como una fortaleza. Los indígenas cuando salen hacen de todo. Lastimosamente, cuando están infiltrados por entes como el correísmo, por ejemplo, que pertenece a la línea del Foro de São Paulo, es cuando todo cambia, porque allí se intenta atacar el Estado democrático para imponer el poder del socialismo del siglo XXI mediante la tiranía. Eso es muy diferente, y eso hay que traerlo, y lo podemos debatir abiertamente con quien sea. Así que creo que esta reflexión es bastante interesante. En este momento, el correísmo no logró tampoco nada. En 2019 lo intentaron, ahora lo intentaron otra vez. Se sigue hundiendo el correísmo en este país. No significa que el presidente Lasso la tiene buena, ¿no? La tiene fácil, todavía tiene las protestas. Cantidad de autopistas, avenidas cerradas, que eso está causando un caos porque las ciudades principales se están desabasteciendo. Eso es bastante grave. Ahora, vamos a ver cómo esto se sigue manejando. Creo que le tocará al presidente Lasso tomar decisiones que puedan permitir darle seguridad a los ciudadanos, especialmente contra la arremetida, más allá de una protesta, aquellos que intentan vandalizar, ¿no?, que intentan causar el caos. Contra ese grupo tiene que reaccionar, no contra aquellos que actúan conscientemente por la lucha de unos elementos o de unas reivindicaciones sociales que tampoco el presidente puede soslayar. Inevitablemente tendrá que trabajarlo, pero como decía ayer, un año es lo que se lleva en este país, muy poco como para medir, ¿no?, el alcance del gobierno del presidente Lasso, que son 4 años. Bueno, señores, yo creo que este es el tema que quería compartir brevemente con ustedes, y creo que el pueblo ecuatoriano debe respaldar y defender su propia democracia. Por otro lado, o cambiando el tema, me preocupa lo que acaba de ocurrir en Texas, en San Antonio, Texas, a 250 kilómetros de la frontera con México, un camión que llevaba una cantidad de migrantes. Ya hasta el momento se contabilizan 53 migrantes que murieron porque la persona que llevaba el camión no prendió el termoquí y las temperaturas se dispararon. Más en Texas las temperaturas son sumamente altas. Y esto llevó a que la gente que estaba allí muriera por asfixia, muriera lastimosamente en las peores condiciones, gente llamando. En total se cuentan 25 mexicanos que perdieron la vida allí. Hay guatemaltecos, salvadoreños, por ejemplo. Hasta ahora no se ha tenido información si un venezolano haya estado dentro de ese camión. No hay información al respecto. Pero qué lamentable, más allá de la nacionalidad, es lo lamentable de que por qué Latinoamérica, por qué los suramericanos, Centroamérica y Suramérica, esté tratando de emigrar a países como Estados Unidos, desde África buscan emigrar hacia Europa. ¿Por qué pasará esto? ¿Por qué no emigran hacia Sudamérica? ¿Por qué no se van a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua? ¿Por qué no lo hacen? Tiene que ver con las políticas del socialismo del siglo XXI, que donde entra buscan de alguna manera rampante y directa, lo que buscan es crear una sociedad somalizada. Creo que es mucha reflexión mientras se mantenga estos grupos del socialismo del siglo XXI en nuestra región. Vamos a seguir viendo gente migrando en búsqueda de mejores condiciones, que por lo visto, por más que intenten criticar a los Estados Unidos, a Europa, pregúntense, es bueno preguntarse por qué la gente migra hacia allá y no a aquellos sistemas que promulgan supuestamente la panacea del desarrollo de los derechos humanos, que es supuestamente lo que promulga el socialismo del siglo XXI. Aquí le dejamos estos datos. Nosotros seguiremos trabajando, por supuesto, vamos a seguir compartiendo con ustedes en los últimos días estos temas que van saliendo. Lo seguiremos haciendo a través de este formato temporalmente. Muchos se seguirán preguntando por qué lo estamos haciendo por este formato. Bueno, quedamos en contacto. Gracias por estar con nosotros. Siempre convencido, con la mayor lucha, con la mayor entereza posible, pero es nuestra tarea. Dios siempre con nosotros. Nos vemos. Hasta un próximo encuentro.